hombre, aparentemente satisfecho en su matrimonio con una mujer de belleza cautivadora, se sumerge en los turbios mares del deseo prohibido al enamorarse de la esposa de su propio hermano. En esta historia llena de pasión y traición, la moralidad se pierde, mientras este dúo clandestino, ajeno al juicio ajeno, tejía su propio destino. Suscríbete ahora para descubrir cómo esta historia de amor y traición alcanza su impactante desenlace. La película comienza con un hombre llamado Iris visitando a su hermano y su prometida. Está en su casa, quería saber cómo se ve ella, por eso se dirigió a su casa para verla. Cuando llegó allí, se sorprende mucho al ver a una chica. No podía creer que ella fuera la prometida de su hermano. Ella era una de las mujeres más hermosas que había visto en su vida. Ella le pide que la acompañe en el juego, pero ella no sabía mucho sobre este juego. Por eso se acerca a ella para enseñarle algunos movimientos. Estaba tratando de estar muy cerca de ella, pero a ella no le gustó todo. Ella dice, no tienes idea de cómo hablar a una chica. Él dice, lo siento, lo que ella no dice nada. Entonces ella simplemente salió de allí. Al día siguiente lleva a su novia a ver una película en el cine. Fueron allí a ver una película, pero estaban más interesados en besarse. Después de eso, ella lo llevó a su casa y su romance con él toda la noche allí. Unos días después, Iris lleva a su novia a tener cena con su primo y su prometida. Llegaron allí a tiempo, pero Tom y Alice llegaron muy tarde. Comienzan a hablar entre ellos, ¿cómo estás? ¿Cómo está el negocio? Pero Iris estaba más interesada en saber sobre Alice. Mientras hablaba, su hermano besó a su prometido, lo que a Iris no le gustó en absoluto. Solo para distraerlos, Iris comienza a cuestionar a Alice. ¿Qué haces? Ella dice, soy un actor. O puedes decir, yo era actor, pero mi carrera no fue exactamente como lo planeé, así que dejé de actuar. Él estaba haciendo muchas preguntas, pero solo de ella. Incluso Alice notó que Iris la miraba de una manera diferente, pero no dijo nada. Unos días después, va a ver a Alice donde trabaja en la oficina, pero cuando Alice lo ve, comienza a fingir que solo estaba pasando por lo que, ¿qué estabas haciendo aquí? Alice se sorprendió mucho al verlo en su casa, pero tenía que hablar con él. La lleva a su casa porque no quería que nadie los viera hablando. En el camino entre ellos, Iris le pregunta, ¿cómo conociste a mi hermano? Ella dice, ¿por qué quieres saberlo? Él dice, solo me siento celoso. Tienes una de las chicas más hermosas del mundo y yo no lo hice. Ella sonríe y dice, fui a una fiesta y él también estaba allí, pero cuando me vio comenzó a seguirme como una cola a todas partes. Estamos juntos desde entonces. Pero cuando ella le preguntó, ¿cómo conociste a Choe? Él no dice nada, excepto que es una buena chica. Iris no estaba interesado en hablar de su novia. Solo quería impresionar a Alice de alguna manera, pero no coqueteó con ella. Después de todo, ella era la prometida de su hermano. Al día siguiente, los lleva a todos a la casa de sus padres en un pequeño pueblo para pasar un tiempo con ellos. Pero se encontró con una discusión con su madre. Su madre estaba enojada con Alice porque no estaba haciendo ningún trabajo. Ella dice, mamá, estoy haciendo todo lo posible para encontrar un trabajo, pero no es tan fácil como piensas. Pero aún así la insultó un poco. Alicia se sintió tan mal, que salió de allí, pero Iris la vio ir a algún lugar bajo la lluvia. Sabía que algo andaba mal, por eso fue tras ella. Él dice, ¿a dónde vas? ¿Qué pasó? Ella dice, solo quiero estar sola. No deberías haberme seguido aquí. Iris no pudo contenerse más. Sabía que Alice está molesta, por eso la besa de repente. Alice dice, no podemos hacer esto. Eres el hermano de mi prometido. Pero ella ni siquiera lo detiene. La hace acostarse en el suelo y hacer un romance con ella allí. Pero después de unos días, habla con Alicia solas porque ella era muy fría con él. Desde que regresaron de la casa de sus padres, Iris le pregunta, ¿por qué estás tan distante? ¿Qué pasa? ¿No me amas? Ella dice, lo que pasó, pasamos nosotros. No van a volver a cometer el mismo error. Se acabó. Él intenta besarla, pero ella no lo deja y se aleja de allí. Iris estaba molesta porque había perdido a la chica que amaba. Ella simplemente no estaba lista para estar en una relación con él porque era el hermano de su prometido. No habló con él durante meses, pero un día su hermano lo llamó a casa en su fiesta. Pensó que finalmente tendría otra oportunidad de hablar con Alice sobre sus sentimientos, pero cuando llegó allí, vio a Alice haciendo un romance con su hermano. Ya estaba triste porque Alice no le hablaba, pero ahora fue devastador verlos juntos. A los pocos días, Iris se casa con su novia Choe y se muda a una nueva casa, pero justo después de su matrimonio, cuando jugaba al tenis con Tom, siente que está deprimido por algo. Le pregunta, ¿qué pasa? ¿Estás molesto? Tom dice que sí, lo estoy. Rompí con Alice la semana pasada, ella se ha ido.
Iris le pregunta, ¿qué quieres decir con que se ha ido? ¿Qué? Quiero decir que se ha ido. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Porque no la detuviste, dice. Lo intenté, pero ella no escuchó. Solo empacó sus maletas y se fue sin decir una palabra. Pero ahora no importaba. Rápidamente logra encontrar otra chica y se casa con ella sin perder tiempo. Iris se ocupó de su vida con Choe. ¿Qué más haría? No vio a Alice durante casi un año, pero un día, cuando estaba en un museo, ve a Alice una vez más bajando las escaleras. Se sorprendió al verla. De repente, Iris corre rápidamente detrás de ella, pero cuando va a hablar con ella, parece que ella no está feliz de verlo en absoluto. Le hace muchas preguntas como, ¿cómo estás, Alice? Te estaba buscando. ¿Por qué te fuiste? Pero ella dice que porque no te importa. Todavía no estás casada. Ella simplemente no quería hablar con él porque sabía que todavía la amaba. De repente, Choe se acercó. Ella también estaba feliz de ver a Alice. Cuando su esposa no estaba mirando, él toma su número susurrando para poder verla de nuevo. Al día siguiente, va a su casa a hacer un romance con ella. Ahora estaba feliz porque finalmente consiguió a la chica que amaba una vez más. Ella había regresado a su vida. Es por eso que le mentía a su esposa todos los días para poder pasar más y más tiempo con Alicia, haciendo romance en su casa. Estos dos no podían mantenerse alejados el uno del otro por mucho tiempo. Incluso se saltaba su reunión en la oficina solo para estar con Alicia. De alguna manera, no había duda de que estos dos estaban realmente enamorados el uno del otro. Pero un día, ella corrió en una discusión con él. Ella dijo, no sé lo que estoy haciendo contigo. Nunca vas a dejar a Choe, ella es tu esposa y yo no soy nada. No importo para ti. Él dice, tal vez la dejaré, al menos dame algo de tiempo. Pero Choe, esta chica, no tenía idea de lo que su esposo estaba haciendo a sus espaldas. Ella planeaba tener bebés con él y comenzar su familia, pero Iris era un hombre desvergonzado. Solo disfrutaba de su vida con Alice casi todos los días, sin siquiera pensarlo. Tenía una hermosa esposa esperándolo en casa. Unos días después, cuando estaba de vacaciones durante 3 días con su familia, Alice lo llama y le dice, Iris, realmente quiero verte ahora mismo. No me siento bien. Él dice, estoy de vacaciones, no puedo venir. Ella dice, no me importa dónde estés, solo ven aquí, tan pronto como puedas. Pero él no podía irse, por eso lo llamó una vez más por la noche. Él dice, ¿cuál es la prisa? Por favor, deja de llamarme. Mi esposa está aquí. Ella dice, Iris, estoy embarazada. Iris se pone nerviosa y dice, hablaré contigo cuando vuelva. Cuando llegó allí, comenzó a discutir con ella. Él dice, no pude embarazar a mi esposa. Entonces, ¿cómo diablos te embarazaste? Alicia dice, no sé, tal vez me amas más de lo que amaste a tu esposa. Él dice, cariño, solo aborta a este bebé. Sabes que no puedo asumir la responsabilidad de este niño. ¿Alguna vez has pensado cómo le explicaré esto a mi esposa? Que estoy teniendo una aventura y la dejé embarazada. Ella dice, no quiero abortar este niño. Quiero tener este bebé. Criaremos a este niño juntos. Pero él dice, estás loca, Alice, no estoy criando a tu hijo. Luego salió de allí. Iris estaba tan molesta que incluso su esposa se dio cuenta de que estaba pasando por algo. Ella le pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué siempre estás molesto? ¿Y de quién es la llamada que sigues recibiendo todo el tiempo? ¿Estás teniendo una aventura? Él dice, no estoy teniendo ninguna aventura. Solo estoy teniendo problemas en mi oficina. Ella se molesta y dice, no soy tonta. Sé que ya no me amas como solías hacerlo, porque no me voy a quedar embarazada. Pero él dice, no existe tal cosa. Estás pensando demasiado. Solo te amo a ti. No hay otra mujer en mi vida. Iris no podía entender lo que debía hacer. ¿Cómo iba a decirle la verdad a su esposa? Pero Alice, ella lo estaba obligando a que le contara todo a su esposa y la dejara para siempre para que ella pudiera vivir con él como su esposa. Pero no era tan fácil para él, ya que pensaba que no estaba lista para escuchar nada. Quería que se fuera de Choe de inmediato. Lo llamaba muchas veces todos los días, pero nadie le dijo a su esposa la verdad sobre su aventura, o no lo hizo. Iris se sentía molesta por ella, incluso comenzó a evitar sus llamadas. Ahora sentía que no iba a hablar con su esposa sobre su aventura, por eso fue a su oficina y creó una escena allí. Ella seguía gritando en el camino, solo quería hablar con Choe a toda costa, pero él no la dejó entrar, la arrastró a su casa y se metió en una discusión con ella porque estaba actuando realmente raro últimamente. Ella lo estaba insultando. Ella dice, no me importa lo que pienses. Estoy a punto de tener un bebé y tu esposa debe saberlo. Tienes que dejar a tu esposa y venir a mí para siempre. Él dice, no es fácil para mí. Ella dice,
no me importa, no puedes huir después de dejarme embarazada. Tienes que asumir la responsabilidad de este niño. Iris dice, está bien, lo haré, le contaré a mi esposa sobre ti. Pero cuando llegó a su casa, puso una pistola en su bolso y se escabulló de allí. Estaba vestido de asesino, iba directo a Alice para matarla, pero en lugar de ir a la casa de Alice, va a su vecina. Ella era una anciana que vivía justo al lado de su apartamento. Dice, vine aquí para conocer a Alice, pero ella no está en casa. Si no te importa, puedo quedarme en tu casa por un rato. Hasta que ella no regrese, ella dice, ¿por qué no entrar? Cuando ella estaba buscando café para él, sacó su arma de la bolsa, fue tras ella en la cocina y le disparó a esta anciana. Luego, rompió todo en su casa y robó casi todas las cosas caras, solo para que parezca un robo. Después de eso, siguió esperando a que Alice regresara a casa de la oficina porque quería matarla también. En el momento en que ella apareció, también le disparó. Asesinó a 2 personas por lo que su aventura con Alice nunca pudo salir a la luz. Y todos piensan que un ladrón mató a Alice. Al salir del edificio, estaba llorando porque tenía que matar a la mujer que amaba. Ella no le dejó otra opción. La policía comienza la investigación de estos 2 asesinatos. Interrogan a todos los que están en el edificio en ese momento, pero nadie sabía nada. Nadie vio quién asesinó a estos 2. Mientras tanto, vemos a Iris vuelve a poner esta arma homicida en el armario. Pensó que todo había terminado y salió de allí sin ser notado. Pero un día, un policía lo llamó y le pidió que fuera a la estación de policía porque tenían algunas preguntas para él. Ahora no tenía otra opción que ir allí, de lo contrario podrían venir a su casa. Pero antes de que se vaya, tiró todas las joyas eludida en el lago para que nadie pudiera encontrarlas. Un policía le pregunta, ¿sabías que Alice le miente, diciendo que era solo el prometido de mi hermano, y ni siquiera la durante casi 6 meses? Pero el policía le dio el diario de Alice en el que ella escribió todo sobre su vida personal. El nombre de Iris estaba escrito en todo el diario. El policía dice, como puedes ver, sabemos todo sobre tu relación con ella, así que deja de mentirnos. Él dice que sí estaba teniendo una aventura con ella, pero no tengo nada que ver con su asesinato. Confía en mí, no la maté. Cuando los policías lo amenazaron con enviarlo a la cárcel si no se lo dice la verdad, entonces no tuvo más remedio que contárselo todo. Confesó todo sobre su aventura con Alice, pero se negó a que la asesinó. Estaba rogando a los policías que tengo una esposa y ella está a punto de tener un bebé. Por favor, no le cuentes a nadie sobre mi aventura, de lo contrario me dejarás. Después de esto, los policías lo dejaron ir a casa. Otro policía dice, debemos encontrar al hombre que tiene una escopeta que se usó para asesinar a estas 2 damas. Después de trabajar en este caso durante 5 horas, un policía finalmente llega a entender que Iris mató a las ancianas para que pareciera un robo y luego mató a Alice al salir del edificio porque quería deshacerse de ella, pero aún así no tenían el arma homicida para probar la teoría. Otro policía dice, es solo una teoría y es inútil. No encontramos huellas dactilares ni arma homicida. No por mucho que lo intentemos nunca podremos probar en la corte que Iris es el asesino, tampoco tenemos ninguna evidencia en su contra. Para probarlo, el sospechoso los irlandeses se fueron con estos 2 asesinatos con bastante facilidad porque no dejó evidencia detrás de esta historia. No te pierdas nuestras futuras narrativas envueltas en misterio, romance y pasión. Únete a nosotros y sumérgete en un mundo de emociones sin límites.